y nos sentimos agradecidos de Dios. En el día de hoy, pues tenemos con nosotros mi hermano evangelista Junior Díaz, que ya ese hombre no necesita presentación, pues ese hombre de la casa aquí también, ya hay, nada más que Junior, lo necesito, ahí está. Así es que Junior, bienvenido. Dios me le bendiga a cada uno de los televidentes. Como dijo mi hermano Inocencio Ortega, mi nombre es Junior Díaz, evangelista de Jesucristo por la misericordia de Dios, porque nada recibe el hombre que no venga de Dios. Me congrego en la iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo. Eso está ahí frente a Mr. Goma, ahí en Corazán, aquí Santiago de los Caballeros. Mi pastora María Magdalena Nepomuceno y Tito Nepomuceno. Aquí estamos para representar a Jesucristo, ya que la roca ha caído sobre vosotros y no ha quebrantado y ha hecho de vosotros una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Yo quiero que todos los televidentes, por favor, vayan conmigo a la Biblia. Como dice la palabra, el que hable, hable conforme a la Escritura, y el que ministre, ministre conforme a la Escritura. Primera de Pedro 4:11 lo dice. Ahora nosotros vamos a leer en San Juan 5:43. Y la palabra de Dios se lee bajo la máxima autoridad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Bendito sea Dios. Hoy en día tenemos que hablar de los que se nos viene sobre la tierra. La profecía. La profecía no es nevera, no es mujer, no es casa. La profecía es Cristo viene ya. Entonces tenemos que hablar lo que Cristo quiere que nosotros escuchemos, porque de Él nos alimentamos y nos haces un canal de bendición para que cada uno de vosotros escuche según la conexión espiritual que tenemos. Vamos a hablar un poco de Apocalipsis 13, ya que es un versículo que es muy poco tocado, pero la gloria y la honra de Dios, cuando Dios manda, Dios respalda. Amén. Juan, que todos sabemos que estuvo preso en la isla de Pasmo por causa de la palabra de Dios, por predicar la palabra de Dios, estaba él en ayuno y en oración, porque el ayunar es tener hambre de Dios aún en las dificultades. Cuando usted ayuna, usted se está alimentando de Dios. Entonces este hombre fue llevado en el Espíritu al tercer cielo, al trono de Dios, donde se le enseñaron visiones de lo que ha de venir. Y sabemos que ni carne ni sangre entran al reino de los cielos. Entonces su alma fue ojeada por su espíritu. Y Juan vio en visión, como dice la palabra en el libro de Job 33:13, que Dios le habla al hombre en visiones y en sueños, cuando éste va a acotar, pero el hombre no entiende. Juan vio una bestia que subía sobre la arena del mar, pero dice que Juan estaba parado en la arena del mar. Y si estaba parado en la arena del mar, estaba sobre gente impía, porque encima de Dios no vive nadie. Ningún creado puede más que el Creador. Y la palabra de Dios nos enseña, según Jesús, que la arena representa a la gente que tienen un yo, que no creen en nadie, no dependen de nadie, sino que dependen de su mismo logro. Gente orgullosa, gente que no tienen creencia más que en ellos mismos, gente que edificaron su casa sobre la arena y cuando vino el viento, la tormenta que representa el maligno, la destruyó. Estaba sobre la arena, la gente que nunca tuvieron una creencia, ellos creían en ellos mismos. Entonces él vio subir del mar una bestia. Sabemos que el mar simboliza, según Apocalipsis 17:15, muchedumbre, naciones, tribus y lengua. El mal. También dice Apocalipsis 57:15 que el impío es como el mar en tempestad, que no se tan tranquilo, y sus aguas arrojan cienos y lodo. O sea, esta bestia, la denominación bestia es un impostor, porque viene diciendo que es el Cristo, no siendo el Cristo.
porque sabemos que como Dios conoce la matemática, pero la aplica a nuestro favor, Dios multiplica y suma, pero Satanás la utiliza en contra de sus adversarios, porque él divide y resta. Divide la familia y te quita lo que tú tienes. Mayormente Satanás ha estado quitándole a los hijos de Dios las oraciones, para que no puedan tener revelaciones ni visiones. Y es necesario que en los últimos tiempos el pueblo de Dios esté apercibido, porque como viene la venida de Cristo y no te encuentras preparado, aquí te va a quedar. Dice la palabra, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de grotonería, de embriaguez y de los afanes de este mundo, no sea que ese día venga de repente, porque como un lazo vendrá sobre todos ellos. Entonces, la denominación bestia es un impostor, cuyo corazón está Satanás, y viene a destruir, a matar, y con un sinónimo mentiroso, diciendo que es el Cristo, no siendo el Cristo. Y Juan vio que subía de el mar, que representa los moradores de la tierra, que representan los pecadores. Para que este Cristo sea creíble, tiene que salir de los judíos, porque Cristo es judío. No me imaginaría el anticristo siendo dominicano o siendo puertorriqueño. Y si Cristo es judío, tiene que venir de Israel, porque los israelitas nunca le aceptaron. Por eso dice la palabra en 1 de Juan 1:12, que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, los suyos. Él nació en Palestina, se crió en Judea. Ellos no le recibieron. Entonces, sabemos que el mal simboliza a los pecadores, de ahí viene esta bestia, del mismo Israel. Porque mientras los gentiles reciben una persecución, no es igual que Israel vas a adorar a la bestia. Lo dice la palabra. Persecución, porque nosotros sí creemos en Cristo. Y hay muchos cristianos que andan según los rudimentos de la carne y creen lo que le conviene. Estas personas serán perseguidas para ser selladas. Ellos, por el conocimiento y el temor que le queda de Dios, no permitirán que los sellen, pero morirán decapitados. Entonces dice Juan que esta bestia que vio salir del mar, este impostor, este anticristo, tenía 7 cabezas. Y la misma palabra nos enseña en Apocalipsis 17 que las 7 cabezas son 7 montes. Y sabemos todos que Roma está edificada sobre 7 colinas. Alabado sea el nombre de Dios. Pero también esta 7 cabezas representa 7 manifestaciones de Satanás. Ya han pasado 5. Egipcio, donde fue esclavizado Israel por 430 años y luego fue liberado por Dios a través de Moisés. Luego vino el reinado de Nabucodonosor. Luego vinieron los medos y los persas. Luego vino el reinado de Alejandro Magno, Grecia. Luego vino Roma. Roma sigue activo, pero se ha ido debilitando, y es el tiempo donde Roma se sigue fortaleciendo, porque un solo reinará en el corazón de aquellos que no quieren que Cristo reine en su corazón. Bendito sea el nombre de Dios. La denominación bestia. Estas 7 cabezas, 7 montes y 7 reyes. 5 han caído, pero hay 2 que aún están activos. Roma, cada vez que Roma quería hacer daño al pueblo de Israel, usaba uno de ellos mismos. Usted investiga de Saqueo, y Saqueo era judío, pero era utilizado por Roma para hacer daño. Y cuando vamos a estos reyes, la mayoría eran judíos. Ellos tomaban de lo de ellos mismos y así vas a cambiar. Dice que la bestia que vi era semejante a un leopardo y tenía pies como de oso y su boca como boca de león. Un leopardo. El leopardo representaba el reinado de Alejandro Magno. Está diciendo el carácter de Satanás. Lo que Satanás ha usado, el carácter que ha puesto en los reinados pasados.
El carácter que puso en Alejandro Magno lo tendrá esta bestia. El carácter que puso en los medios de los persas, que representa el oso, el poder aplastante, pero en este tiempo el oso representa a Rusia. Y el carácter del león, que era el reinado de Nabucodonosor. ¿Cuál era ese carácter? Vamos a recordar que Nabucodonosor construyó una imagen grande, la cual hacía que todos la adorasen, y el que no la adorase, lo metían en un horno de fuego. Alejandro Magno, con la ferocidad del leopardo y la rapidez, que a los 22 años empezó su reinado, y ya a los 27 hubiese conquistado todo, pero así rápidamente también murió a los 33 años. Y Roma aún sigue activo, se ha debilitado, pero ahora se va fortaleciendo, tiene una alianza, porque dice la palabra que no pueden unirse el hierro y el barro, porque el hierro es más fuerte, pero hacen una alianza y dan su poder a la bestia. Dice la palabra que este es el carácter que tendrá esta bestia, el carácter que tuvo el reinado de Alejandro Magno, el carácter que tuvo Roma y el carácter que es el león, que representa el reinado de Nabucodonosor. Dice que el dragón le dio su poder, su trono y toda autoridad. Es como Jesús dijo: las obras que yo hago, el Padre la ha puesto en mí. Así puede decir esta bestia: la obra que yo hago, Satanás la hace a través de él. La autoridad que tiene no es de Dios, la autoridad que tiene es de Satanás. Dice la palabra que el dragón le dio su trono, su poder y toda autoridad. O sea, el poder de Satanás está ahí. Él se va a sentar en un trono donde todos los adorarán. Satanás es espíritu y se manifiesta donde personas que le permiten manifestarse. Como el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, manifestación es algo que está oculto. El Espíritu Santo viene sobre vosotros y hace según Él quiere. Que ustedes escuchen, así nos da palabra. Y dice la palabra que y vi una de su cabeza herida de muerte. Está hablando del tiempo. Hubieron 5 reinos que ya cayeron. Estamos hablando de este tiempo. Esta bestia, al igual que Cristo, porque recuérdense que Satanás siempre ha querido imitar a Cristo. Y nosotros tenemos ese privilegio y no lo aprovechamos. El potencial más grande que tú tienes es que un día puedes ser semejante a Cristo. Efesios 5, sé pues imitador de Dios como hijo amado y anda en amor como Cristo también nos amó. La condición primera que tiene para parecerte a Cristo es el amor de Dios. Y el amor de Dios no es un sentimiento, el sentimiento perece. El sentimiento es satisfacción de la carne, el sentimiento es satisfacción de los ojos. Pero el amor de Dios es eterno y permanece para siempre. No importa cuán grande es su pecado, su amor es grande y es suficiente y está disponible 24/7. Deja que Cristo reine en tu corazón, si no reinará la bestia. Queda muy poco tiempo. Dice que vio una herida como de muerte en esta bestia. Está diciendo que al igual que Cristo murió y resucitó al tercer día, este dragón estará muerto allí en la plaza de San Pedro. No estamos hablando local, estamos hablando de Roma. Ahí es donde estarán toda esa imagen, donde ellos la estarán adorando. Bendito sea el nombre de Dios. Y esta bestia durará 3 días muerto allí. Pero entonces al tercer día, esta bestia vivirá. Porque la gente que no cree en palabra, la gente que solamente están como los saduceos, que no creían ni en Espíritu Santo, ni creían en ángeles, y querían que Jesús haga señales, y Jesús le dijo: este pueblo demanda de señal, y no tendrán más señal que la del profeta Jonás, que estuvo 3 días y medio en el vientre de un pez. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? Pues Nínive, con un solo evangelista, con un solo mensaje de juicio, todos se arrepintieron. El rey bajó de su trono y mandó a todos los animales que ayunen, a todos los hombres que ayunen, porque el que se humilla es exaltado y el que se exalta será humillado.
Una persona que se salta es una persona que no le da la gloria de Dios. Los saduceos que no creían en ángeles ni en el Espíritu Santo, ellos buscaban una señal a través de Jesucristo. Jesucristo les decía, este pueblo demanda de señal, pero no tendrá más señal que la del profeta Jonás. Nínive solamente vio un solo mensaje y un solo evangelista y todos vinieron al arrepentimiento. Entonces, esta bestia, siendo imitador de Jesucristo, luego de 3 días, él vuelve a la vida y logra lo que siempre ha querido, que todos la adorasen, porque dice la palabra, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? O sea, para ellos no había nadie incomparable como esta bestia. Porque son las personas mayormente que creyeron en sí mismos y siempre andaban buscando señal. Usted está buscando señal y usted no la ve porque usted es ciego, porque dice la palabra de Dios que el evangelio será predicado por testimonio y para testimonio, por testimonio del cambio que Cristo ha hecho en mí. Yo era un perverso pecador, un hombre que se dedicaba a la venta de droga, a jugar casino. Entonces mire el milagro aquí, es un cambio. Cristo hizo de un pecador un evangelista, lo mismo quiere hacer contigo. Luego de 3 días resucita la bestia y todos la adoran. Dice que también se le dio boca que hablara grandes cosas. Está diciendo que se le permite blasfemar contra el trono de Dios diciendo, mira, allá no hay nadie. El Cristo que ustedes esperan soy yo. Allá, el que estaba allá, ya fue vencido por mí. Eso se le permite hacer. Hablaba grandes cosas y blasfemia. Blasfemia es cuando tú dices algo que no es, porque él viene diciendo que es el Cristo no siendo el Cristo. Entonces es una blasfemia. Por eso dice la palabra que sobre su cabeza tenía un nombre de blasfema. O sea, él dice que es lo que no es. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que también se le dio autoridad para actuar por 42 meses, que es igual a 3 años y medio, 1260 días. Porque vienen con 3 años y medio de engaño ofreciéndole de todo al pueblo. 3 años y medio donde ellos tendrán lo que ellos quieren, porque el propósito es marcarlo al todo con el 666 y de esta manera él se le vende a la persona como un Dios, porque Satanás vino a mentir, a matar, a destruir, a engañar. Porque la verdad es Cristo y Él es un mentiroso, por eso viene a engañar a la tierra. Pero Cristo no te engaña, Cristo te está diciendo, yo soy el camino. No sé qué camino tú estás caminando, pero para que no te pierdas necesitas Cristo Jesús. Cuando tú escuchas un mensaje, es una bendición, porque siempre antes de que llegue la muerte, te llega la vida que se llama Cristo Jesús. Y lo que Dios me enseña a mí es que no deje que nadie se muera sin que antes se le predique, porque todo juicio usted tiene que ser escuchado. Pero la pregunta allí la hace Jesucristo y te dirá, ¿por qué se te predicó del derramamiento de mi sangre y no me aceptaste en tu corazón? Bendito sea el nombre de Dios. Dice también la palabra de Dios que se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y naciones. Está claro. Él va a reinar, se va a sentar en el tercer templo. Digo el tercer templo porque han sido destruidos 2 templos. Jesucristo profetizó sobre uno. Mira esto, no habrá piedra sobre piedra que no sea derribada, pero en el tercer templo dice que se sienta el hombre pecado, y Jesús le dice a ellos mismos que no creyeron en él, cuando ustedes escuchen hablar de la abominación desoladora de la que hablaba el profeta Daniel, ahí está en Daniel 7, abominación, o sea, adoración a Satanás, la abominación desoladora, la última adoración que harán, porque todo quedará desolado, porque para que descienda la gran Jerusalén vestida como una esposa ataviada, tiene que terminarse todo en la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios claramente que también esta bestia la adoraron todos los moradores de la tierra, son los pecadores, aquellos cuyo nombre no estaban
estaba escrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, desde el principio del mundo, Dios sabía que el hombre se iba a contaminar con pecado y ya tenía a su Hijo preparado para morir por ti y por mí, porque Él vino para que sea cumplido lo que ya estaba escrito, lo que hubiese sido testificado por estos profetas, incluyendo el profeta Isaías. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice que el que tiene oído que oiga. El que lleva cautividad va en cautividad. Cautividad es esclavitud. Gente que son esclavos de la droga se quedan esclavos de la droga. Gente que son esclavos en adulterio se quedan esclavos en adulterio. O sea, según como te atrapó Satanás, así tú te vas. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que el que mata espada, espada muere. Dice Hebreos 4:12 que la espada es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tiene una espada de doble filo. Bendito sea el nombre de Dios. Gente que se han dicho ser profeta y vienen ofreciendo cosas que Dios no la puede suplir porque no fue Él que la ofreció. Porque los espíritus inmundos que estaban en aquellos tiempos aún no han muerto. Porque el espíritu que estaba en los 400 profetas de acá se ha mudado a estos tiempos y gente están ofreciendo cosas que vienen del corazón, pero en su corazón no está Cristo. Porque si usted no sirve a Cristo, usted sirve al diablo. El hecho de usted no servir a Cristo, está sirviendo al diablo, porque el pecado es obra de la carne. Y la carne para nada aprovecha, lo que aprovecha es el Espíritu de Dios, y la palabra de Dios es su palabra, y ellas son las que hablan de Cristo, y ellas son las que dan vida. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, aquí está la fe y la paciencia de los santos. ¿De cuáles santos están hablando? Los santos que se quedaron. Porque cuando vemos en Apocalipsis 19 que el ángel le dice a Juan, bienaventurados los que son invitados a la cena de la boda del Cordero. Y cuando vamos al estudio de la boda de un judío, era una semana que duraba. Y una semana profética son 7 años. O sea que nosotros tendremos 7 años en una boda mientras está reinando la bestia aquí abajo. Está hablando de los santos que se quedaron porque no andaban conforme al Espíritu Santo que te conduce a toda verdad y a toda justicia, porque dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para que no suframos, para que no nos perdamos, para salvarnos. Y estando justificado en su sangre, Él nos libra de la ira de Dios. La paciencia de los santos, la persecución, tienen que estar pacientes, porque tienen que aguantar todo el dolor del mundo para no dejarse sellar. Entonces yo otra vez que subía de la tierra, somos hechos de la tierra. Sales de los pecadores. Una sale de Israel, la otra sale del poder social, el poder religioso y el poder político. Sale de las falsas religiones. Las religiones que no tienen vida, que son un desierto, no tienen esa agua que salta para la vida eterna, porque es una creación de hombre, es un diseño de hombre, no es una creación de Dios. Son religiosos, pero no conocen a Cristo porque no le han abierto su corazón y se sometían a un sistema de creación del hombre, y el hombre nada tiene para ofrecerte, pero Cristo tiene todo. Bendito sea el nombre de Dios. Y esta bestia dice que era semejante a un cordero. Tenía 2 cuernos como un cordero, o sea, vestía como un santo y les engañaba, pero su boca como boca de dragón. O sea, que cuando hablaba, solamente hablaba de destrucción, hablaba de muerte, de sangre por toda la tierra. Dice la palabra claramente, y hacía grandes señales, aunque hacía descender fuego del cielo a la tierra. O sea, hacía para que tener la gente contenta. Mire lo que es mi poder. Yo soy el Cristo. Fuego cae del cielo y el fuego cae a una distancia de que no lo queme, porque quiere mantenerlo. Dice la palabra de Dios claramente, escuche bien, que engañas a los moradores de la tierra y lo manda a hacer imagen. Dice el último creador del robot que él perdió el autocontrol. O sea, te está diciendo que ya Satanás sopló en la imagen, que los que van a reinar aquí juntamente con Satanás son los robots, porque decía la palabra de Dios que esta imagen habla y lo manda a ellos, bendito sea el nombre de Dios, a que maten a todo el que no adore a la bestia.
Y dice que sea que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, sean marcados en la mano derecha y en la frente. Usted va a andar con personas que usted cree que son personas, pero son robots. Dios, cuando hizo al hombre, sopló. Ahora dice que manda a hacer imagen y la bestia sopla en esta imagen. ¿Cuáles son esas imágenes? Son los robots, hermano. Amén. Ellos perdieron el autocontrol de los últimos robots. Dicen, no saben cómo eso. Tienen demonio, varón. Se está cumpliendo la palabra, está al pie de la letra. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos robots que vuelan aviones. Tenemos robots que hacen todos los movimientos y hablan como un humano y hacen de todo. Y esos son los que Satanás va a usar para destruir a todo el que no se deje marcar. ¿Por qué? Porque ellos no tienen misericordia. Ellos no te van a perdonar a ti porque tú eres primo de él. No, ellos no conocen a nadie. Ellos solamente obedecen a la voz del maligno. Amén, amén. Usted puede ser fuerte. Y si usted no tiene a Cristo, usted es el más débil. Usted puede ser rico. Y si no tiene a Cristo, usted es el más pobre. Usted puede ser educado. Y si no tiene a Cristo, usted es un ignorante. La vida es corta. La muerte es segura. El pecado es una maldición. La solución está en Cristo. Si tú no quieres que la bestia reine en tu corazón, hable de tu corazón a Jesucristo. Dios me lo bendiga. Amén, amén, amén. Tremendo alimento en esta hora, un mensaje de salvación, un mensaje preciso y conciso